Hola, somos Iván y Lucas y venimos a explicar el petróleo. El petróleo es un combustible fósil, ¿no? Y los combustibles fósiles son una fuente de energía que procede de la descomposición de materia orgánica, tanto de animales como de plantas, de microorganismos, lo que sea que hubiera estado vivo y cuyo proceso de transformación tarda millones de años. Luego, los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos derivados del carbono y del hidrógeno, incluyendo sus elementos asociados que se presentan en la naturaleza, ya sea en el suelo o en el subsuelo, cualquiera que sea su estado físico. Después tenemos el petróleo. El petróleo es un líquido natural, oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarburos, que se extrae de lechos geológicos continentales o marinos, y del que se obtienen productos utilizables con fines energéticos o industriales, como puede ser la gasolina, el queroseno o el gasóleo. Os voy a contar un poco del petróleo. El petróleo es conocido desde la antigüedad. Según la Biblia, Noé impermeabilizó su arca con betún, un derivado del petróleo. Los chinos buscaban petróleo bajo tierra utilizando cañas de bambú y tubos de bronce, y lo utilizaban para usos domésticos de alumbrado. Los fenicios comerciaban con el petróleo que obtenían en las orillas del mar Caspio. El empresario Edwin Drake perforó un pozo de unos 21 metros de profundidad y extrajo petróleo para su empresa Seneca Oil. Bueno, el petróleo tiene su origen, ¿no? Y su origen se encuentra en la descomposición de las sustancias orgánicas producidas por la acción de microorganismos, en un comienzo y fundamentalmente después por el incremento de la temperatura, por el enterramiento y por el tiempo que han estado enterrados. Por esto último, por el tiempo que han estado enterrados, se consideran un recurso fósil no renovable. El petróleo se puede extraer tanto de pozos como del mar, ¿vale? El petróleo se suele obtener mediante la perforación de un pozo que se sitúa en la superficie del terreno terrestre. Cuando el petróleo está en su estado más puro, o sea, recién extraído y sin haber pasado por ningún tipo de proceso, se denomina petróleo crudo. El petróleo crudo que sale de los pozos es casi inaprovechable, motivo por el cual ha de ser tratado a fin de obtener la parte aprovechable. A este proceso se le llama refinado. Al inicio, el proceso de refinado se realizaba cerca del pozo, hasta que se comprobó que salía más a cuenta refinarlo cerca de los grandes centros de consumo, ya que cada país tenía unas determinadas necesidades. Por otra parte, una plataforma petrolífera tiene el mismo funcionamiento que un pozo de petróleo, solo que estas plataformas petrolíferas se sitúan sobre el lecho marino, en vez de sobre la tierra, y también extraen el petróleo de las profundidades. ¿Dónde se encuentra el petróleo? El petróleo se suele encontrar en el interior de la Tierra, formando bolsas en rocas porosas. Para localizar los yacimientos es necesario realizar un estudio geológico del terreno en el que se emplean métodos magnéticos, gravimétricos y sísmicos. ¿Qué hacemos a la hora de extraer el petróleo? Lo primero que hay que hacer es comprar la tierra donde queremos que se encuentre ese petróleo. Después construimos una fuente de energía y una plataforma. Por último, toca extraer. Actualmente se utilizan dos técnicas: sondeo rotatorio o sondeo direccional. El rotatorio consiste en perforaciones de pequeño diámetro, aunque por lo general no permite la visión in situ del terreno. De ello se pueden obtener testigos del terreno perforado, así como muestras, y realizar determinados ensayos en su interior. Excepcionalmente se pueden utilizar cámaras y equipos de vídeo para el diagnóstico del interior. La perforación direccional puede definirse como la técnica de desviar un sondeo a lo largo de una trayectoria previamente establecida desde un punto de partida en la superficie hasta una ubicación objetivo de profundidad, definidos ambos por un sistema de coordenadas establecido. También conlleva una recuperación de testigo. Sí, vale. Pues todo este petróleo obtenido se tiene que guardar en unos sitios. Estos sitios son las reservas de petróleo. Las reservas mundiales de petróleo crudo de 2005 a 2022 han aumentado notablemente. En 2022, el último registro que se tiene, las reservas de este recurso se situaron en torno a los a 1,56 billones de barriles, lo que supuso un ligero aumento con respecto al año anterior. Estas reservas se suelen encontrar en Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán o Irak. En España, a su vez, tenemos solamente 150 millones de barriles de petróleo por año, más o menos.
Este petróleo se suele almacenar en la empresa Coles. El fracking es una técnica que trata de la inyección de fluidos a alta presión de distintos materiales como agua, arena y de también distintos productos químicos en el suelo, de tal manera que se extrae el petróleo e hidrocarburos del suelo a la vez hacia afuera. Las refinerías de petróleo es un tipo de refinería destinada a la refinación de petróleo que mediante un proceso adecuado se obtienen diversos derivados del mismo. La destilación fraccionada es un proceso físico utilizado para separar mezclas de líquidos mediante el calor. Por ejemplo, se calienta el petróleo hasta los 100 grados, de donde se obtiene nafta. Luego se sigue calentando el petróleo restante para obtener otras sustancias buscadas en temperaturas más altas, y así hasta llegar a los 350 o 400 grados. Es por esto que dentro de la refinería se somete al petróleo crudo a determinadas temperaturas en distintos momentos. De este modo los componentes se van desprendiendo de una manera ordenada. Este orden es mediante el transporte hasta las refinerías. Casi la totalidad del petróleo se transporta por vía marítima, en barcos tanques que pueden contener hasta 500.000 de toneladas, los llamados superpetroleros, o por vía terrestre a través de los oleoductos del petróleo, conductos de más de 1 metro de diámetro y centenares de kilómetros de longitud. Por los mares y océanos del planeta navegan constantemente petroleros con una capacidad de 1/4 billón de toneladas de petróleo crudo. Bueno, y todo este petróleo y estos derivados que se transportan hasta la refinería serán refinados y utilizados en el futuro. Veamos cómo funciona una refinería. El proceso de refinar está basado en 2 torres de destilación, una a presión atmosférica y otra a vacío, con múltiples salidas intermedias. La destilación es el proceso químico por el cual 2 o más componentes con diferente punto de ebullición se calientan y se separan en función de su volatilidad. Si hay más de 2 componentes y nos interesan todos ellos, se colocan salidas intermedias para poder obtener dichos componentes. Todas estas corrientes tienen luego su propio proceso asociado, en el que se separan aún más componentes y se mezclan, produciendo reacciones químicas y así pudiendo refinar el producto final. Luego este petróleo refinado, todos sus derivados también, tienen distintas aplicaciones. Se suele utilizar la mayoría en productos petrolíferos como la gasolina y demás. Gasóleo. El resto se suele gastar en... Sí, gasóleo, perdón. Y el resto también se suele gastar en electricidad, gas natural y bueno, en diversos tipos de energía. Después tenemos los oleoductos. Los oleoductos son conductos compuestos por tubos soldados de un diámetro aproximado de 80 centímetros, por los que circula el líquido impulsado por unas potentes bombas que trasladan el crudo desde el lugar de la extracción hasta los puertos donde se cargan los barcos petroleros, o incluso hasta las refinerías a través de unas estaciones intercaladas. Cuando los centros de consumo están en el interior y no es rentable su instalación, se utilizan vagones o camiones cisterna. El país que cuenta con más oleoductos es Estados Unidos, que dispone de una red de oleoductos de más de 300.000 kilómetros de longitud. Se calcula la velocidad de flujo, factor de fricción, caída de presión por unidad de longitud, la potencia requerida y una aproximación al costo unitario por barril del petróleo crudo transportado para obtener el caudal. Muchas gracias, Iván. Por un lado tenemos los oleoductos y por otro están los gasoductos. Los gasoductos se tratan de canalizaciones por las que circula el gas, en estado gaseoso obviamente, a alta presión hasta los centros de suministro, donde se reduce su presión para su correcto uso, ya sea de tipo industrial o doméstico. La mayoría del gas se distribuye de esta forma desde los yacimientos hasta los puntos de consumo. Por ejemplo, cuando queremos transportar el gas a través del océano, se hacen